Aquella energía divina, descrita en el original hebreo como ruaj, sopló vida y orden en medio de la nada, sentando así las bases de lo que sería la historia de toda la humanidad. Imagínate este escenario. Antes de que existieran los mares, los bosques y las montañas, el Espíritu Santo actuaba con un propósito. No podemos quedarnos en la idea de que su obra comenzó con el nacimiento de Jesús o con el famoso día de Pentecostés. Muy al contrario, su presencia se remonta a miles de años atrás, tanto en el Antiguo Testamento como a lo largo de los siglos previos al advenimiento del Mesías. Por ejemplo, cuando leemos la historia de José, el joven de 17 años que fue vendido por sus hermanos, observamos que Dios utilizaba de manera especial a José, capacitándolo para interpretar sueños y guiar a la gran nación de Egipto en medio de una hambruna devastadora. Aunque el texto no lo mencione explícitamente con el nombre de Espíritu Santo, la influencia divina estaba claramente presente. Otro ejemplo significativo aparece en el segundo libro de la Biblia, Éxodo, donde contemplamos a Moisés, aquel hombre que se consideraba torpe de palabra, pero que sería el líder encargado de liberar a su pueblo de la esclavitud. Si te fijas, la capacitación, la guía y la fortaleza que Moisés recibió no provenían de su propio potencial humano, sino de un poder sobrenatural. Y no solo él fue ungido. 70 ancianos también recibieron la misma unción para sostener la carga del liderazgo. En cada caso, el Espíritu de Dios obraba de manera concreta y transformadora. Uno de los aspectos más llamativos de la labor del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento es su participación en la vida de los profetas. Este episodio nos revela que la fuerza divina no siempre se experimenta en contextos de comodidad y alegría, sino también en medio de pruebas y tentaciones. Allí, en el aislamiento y el ayuno, Jesús resistió las tentaciones del enemigo, demostrando que el poder del Espíritu es capaz de sostenernos incluso cuando nuestras fuerzas humanas se agotan. Ya fortalecido, Jesús vuelve y comienza su ministerio en la región de Galilea, proclamando el mensaje del reino de Dios. Lo sorprendente es que no solo hablaba con palabras profundas, sino que además realizaba milagros que la gente común nunca había presenciado. Sanaba a enfermos, restauraba la vista a los ciegos, purificaba a leprosos y aún resucitaba a muertos. La Biblia nos deja claro que todo esto sucedía bajo la unción del Espíritu del Señor. Recordemos lo que el propio Jesús leyó en la sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Para empezar, el Espíritu Santo se constituye como una fuente constante de guía y consuelo. En un mundo marcado por la incertidumbre, el estrés y la ansiedad, su presencia nos invita a reposar en la certeza de que no estamos solos en las decisiones diarias. Al igual que Felipe, quien fue dirigido de manera sobrenatural para encontrarse con el funcionario etíope, nosotros también podemos recibir orientación clara para saber cuál camino tomar, qué palabra compartir o cómo responder a situaciones que nos superan. Además, el Espíritu Santo nos capacita con dones y habilidades que van más allá de nuestras fuerzas naturales. Puede ser un don de sabiduría para aconsejar a alguien en crisis, un don de enseñanza para transmitir las verdades bíblicas con claridad, o un don de servicio que nos impulsa a tender la mano a quienes padecen necesidad. De la misma manera, no importa si llevamos meses o décadas en la fe, siempre existe la oportunidad de redescubrir esta gracia divina. Esa proclamación, registrada en el Evangelio de Lucas, resume perfectamente el respaldo sobrenatural que lo acompañaba. Ahora bien, la obra del Espíritu no termina en las acciones de Jesús, sino que se extiende a todos aquellos que desean seguirle. Desde el inicio de su ministerio, Jesús anunció que llegaría el día en que sus discípulos recibirían un mismo poder para continuar su labor. ¿Cómo ocurriría esto? Mediante el derramamiento del Espíritu Santo, una promesa que, aunque sonara misteriosa en aquel momento, tendría su mayor manifestación en la fiesta de Pentecostés. Tras la resurrección de Jesús, sus discípulos quedaron con una mezcla de gozo y asombro. Habían presenciado milagros, escuchado enseñanzas llenas de sabiduría y experimentado de cerca el poder de Dios. A menudo pensamos en grandes movimientos y milagros llamativos, pero su obra puede ser igualmente poderosa en nuestro corazón de cada día. Él es quien convence de pecado, quien guía hacia la verdad, quien da consuelo en la aflicción y fortaleza en la debilidad. Casi 365 días al año, las 24 horas del día, podemos experimentar ese compañerismo íntimo, si se lo permitimos. La belleza de esta historia radica en que no tiene un final definitivo, sino que permanece abierta. Cada persona tiene la oportunidad de sumarse a este relato eterno, invitando al Espíritu Santo a que transforme su vida y la use para bendecir a otros. Tal y como sucedió con aquella comunidad de 120 creyentes en el aposento alto, la promesa no está restringida a una élite espiritual, sino que se extiende a cuantos el Señor nuestro Dios llame, tal como dijo el apóstol Pedro. Un ejemplo ilustrativo es el de Felipe, quien, lleno del Espíritu,
Fue guiado para encontrarse con un funcionario etíope que leía el libro del profeta Isaías sin entenderlo. Gracias a la revelación divina, Felipe le explicó el texto y aquel hombre creyó y fue bautizado. Así, el mensaje traspasó las fronteras culturales y geográficas, haciendo realidad las palabras de Jesús. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por supuesto, también debemos mencionar al apóstol Pablo, antes conocido como Saulo, un ferviente perseguidor de la iglesia naciente. En su encuentro sobrenatural con Jesús camino a Damasco, su vida dio un giro de 180 grados. Revestido del poder del Espíritu, se transformó en uno de los más grandes misioneros de la historia, llevando el Evangelio a múltiples ciudades y escribiendo cartas llenas de enseñanza doctrinal y exhortación práctica, que hoy conforman una gran parte del Nuevo Testamento. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero origen y el propósito profundo del Espíritu Santo a lo largo de toda la historia bíblica? Si esa pregunta ha rondado tu mente, te invito a quedarte hasta el final de este relato, porque descubriremos juntos detalles fascinantes que no siempre son evidentes a primera vista. Además, al final te compartiré un incentivo especial que te motivará a reflexionar y a compartir estos tesoros con los demás. Te prometo que cada minuto invertido valdrá la pena. Para comenzar, debemos remontarnos a la creación misma, cuando todo era un vasto vacío y el poder divino empezó a manifestarse. En el primer libro de la Biblia, llamado Génesis, se nos menciona que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No era un simple espectador, sino un protagonista esencial de lo que estaba a punto de suceder. La reacción de la multitud que estaba en Jerusalén para celebrar la fiesta fue variada. Algunos se maravillaban y querían saber más, mientras que otros se burlaban y acusaban a los discípulos de estar ebrios. Entonces, el apóstol Pedro, quien antes había sentido temor al punto de negar a Jesús, se levantó con una valentía increíble para predicar ante la multitud. Explicó que no estaban borrachos, sino que se estaba cumpliendo la profecía del profeta Joel, quien siglos atrás había anunciado que Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Ese día, el mensaje de Pedro tocó tantos corazones que casi 3.000 personas se convirtieron y fueron bautizadas. Esta es la marca distintiva del Espíritu Santo en la Iglesia: capacitar a quienes le reciben para testificar con poder y valentía. Este mismo poder impulsó a los apóstoles a viajar más allá de los límites de Jerusalén, extendiendo el mensaje de salvación a Samaria, a las regiones gentiles y, con el tiempo, a todo el Imperio Romano. Sin embargo, aún faltaba algo: la plenitud de la promesa que Jesús les había hecho, aquella que aseguraba que no quedarían huérfanos, sino que recibirían la misma fuerza que había operado en el Maestro durante su ministerio terrenal. Concretamente, les había dicho que esperarían en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder desde lo alto. Fue así como, en obediencia a estas palabras, alrededor de 120 personas se reunieron en un aposento alto para orar y buscar esa promesa divina. Pasaron días y noches suplicando en unidad, hasta que llegó la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. De pronto, algo extraordinario sucedió. Se escuchó un estruendo como de un viento recio que llenó la casa, y unas lenguas de fuego reposaron sobre cada uno de ellos. ¿El resultado? Aquellos hombres y mujeres comenzaron a hablar en diferentes idiomas que nunca antes habían estudiado, proclamando las maravillas de Dios. Si te detienes en los relatos de Isaías, Jeremías o Ezequiel, notarás un patrón. Ellos no hablaban por cuenta propia ni proclamaban sus visiones basados únicamente en una capacidad humana. Por el contrario, el mismo texto bíblico señala que el Espíritu del Señor venía sobre ellos y los impulsaba a declarar mensajes de advertencia, de corrección o de esperanza. No pocas veces, esos mensajes eran difíciles de pronunciar, pues confrontaban al pueblo con su realidad. Pero el aliento divino seguía respaldándolos para cumplir con su misión. Llegamos ahora a un punto crucial de la historia: la llegada de Jesús y el papel del Espíritu Santo en su nacimiento, su ministerio y su misión. Desde el principio, los evangelios nos narran un suceso extraordinario. María, siendo todavía virgen, concibe a Jesús por obra del Espíritu de Dios. Esto marca un antes y un después, porque la concepción milagrosa muestra la conexión directa entre la divinidad y la humanidad. No se trataba de un simple acto simbólico, sino de la intervención palpable del Creador para traer a su Hijo al mundo. Pasaron aproximadamente 30 años antes de que Jesús iniciara su ministerio público. Durante todo ese tiempo, la presencia del Espíritu no brilló con estruendo, pero sí preparó cada detalle de la forma más sutil. Luego llega uno de los momentos más impactantes: el bautismo de Jesús en el río Jordán. Allí, según los relatos bíblicos, ocurrió algo inaudito. Cuando Jesús salió del agua, el Espíritu Santo descendió sobre él de manera visible, como una paloma, y se escuchó la voz del Padre declarando: «Este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. Con esta escena, se confirma la identidad del Mesías y se subraya la importancia de la unción divina para llevar a cabo su misión. Inmediatamente después, vemos que el Espíritu llevó a Jesús al desierto durante 40 días. Si toda esta narrativa ha encendido en tu corazón el deseo de una experiencia más profunda con el Espíritu Santo, no dejes que la historia quede solo en un relato. Dedica tiempo a orar, a leer la palabra y a meditar, pidiéndole que se manifieste en tu vida de maneras que tal vez ni siquiera has imaginado. Y, por supuesto, no olvides suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este vídeo con alguien que necesite escuchar sobre la maravillosa obra de Dios en la historia. Tú también eres parte de esta gran aventura espiritual. A esta altura, hemos recorrido un amplio panorama de la historia del Espíritu Santo, su intervención en la creación, su respaldo a los profetas del Antiguo Testamento, su presencia en la vida de Jesús y el derramamiento poderoso que transformó a los primeros creyentes durante la fiesta de Pentecostés. También vimos cómo, a lo largo de más de 20 siglos, es decir, durante aproximadamente 2000 años, ha continuado forjando avivamientos y renovaciones espirituales en distintas regiones del mundo. Sin embargo, la historia no concluye con simples hechos pasados ni con testimonios de antaño. El Espíritu Santo sigue hoy más vivo que nunca, dispuesto a obrar en la vida de cada uno de nosotros. Resulta asombroso pensar que aquel mismo poder que descendió sobre aproximadamente 120 personas en el aposento alto, hace ya casi 2 milenios, continúa disponible para cada creyente que anhela una relación más profunda con Dios. ¿Qué implicaciones prácticas tiene esto en nuestros días? Hemos visto cómo el Espíritu Santo fue protagonista en la creación, estuvo presente en el Antiguo Testamento, capacitó a Jesús en su ministerio y se derramó con poder en los creyentes de los primeros siglos. Pero, ¿acaso su historia termina allí? La respuesta es un rotundo no. Durante más de 20 siglos, es decir, por alrededor de 2000 años, la influencia del Espíritu ha seguido transformando vidas y desafiando a la humanidad a conectarse con el Creador de una manera personal y profunda. Al pasar los siglos, los cristianos se enfrentaron a persecuciones, herejías, divisiones y crisis sociales. Sin embargo, la llama del Espíritu Santo nunca se extinguió. En repetidas ocasiones, las naciones experimentaron revivals o avivamientos, como ocurrió en la ciudad de Efeso en el primer siglo, donde las prácticas de hechicería fueron abandonadas, y la palabra floreció con libertad. Lo mismo podemos observar siglos más tarde en distintos lugares del mundo. Desde el gran despertar espiritual en Norteamérica, donde multitudes de personas comenzaron a tomar con seriedad la lectura de la Biblia y la oración, hasta movimientos misioneros en Asia, África y América Latina que se han extendido por todo el planeta. Uno de los aspectos más fascinantes del Espíritu Santo es su capacidad para unir y capacitar a gentes de distintas culturas, idiomas y trasfondos. Como vimos en Pentecostés, lo que antes parecía barrera, la diversidad de lenguas, se convirtió en una herramienta para extender el mensaje de buenas nuevas. Actualmente, en pleno siglo XXI, esa misma unción sigue capacitándonos para atravesar las fronteras físicas y virtuales. Por medio de la tecnología, el Evangelio llega hasta lugares remotos, acompañando el crecimiento de comunidades de fe a escala global. Por supuesto, no podemos pasar por alto que el Espíritu Santo también obra a nivel personal. Incluso si hemos atravesado épocas de desánimo, duda o sequía espiritual, el Señor no ha clausurado su invitación. Al contrario, nos anima a buscarle con sinceridad, y en esa búsqueda descubrimos que su Espíritu nos llena de nueva vida. Por otro lado, el Espíritu Santo promueve la unidad en medio de la diversidad. Si algo caracterizó el día de Pentecostés, fue la confluencia de personas de distintas procedencias que, de pronto, pudieron comunicarse y entenderse. Hoy, vivimos en un mundo globalizado con múltiples culturas, idiomas y costumbres. Sin embargo, el amor divino sigue siendo el nexo perfecto para romper las barreras que nos separan. Allí donde hay resentimiento, el Espíritu Santo impulsa el perdón. Donde hay barreras culturales, Él fomenta el entendimiento mutuo. Llegados a este punto, quiero invitarte a algo muy especial.